Bueno, estábamos en la clase pasada, terminamos o vimos, mejor dicho, el ejercicio de Oswego y les pedí que terminaran, bueno, primero que mandaran la actividad que, que se desarrolló en clase, el ejercicio que desarrollaron ustedes en equipo. Puse puse el espacio o no lo puse. No lo puso, sí. No, ok. Ah, ok. Con razón no recibí ninguna, no les digo. Entonces voy a poner espacio, subir. del- Hoy es viernes, entonces fue miércoles 19. Entonces aquí tienen que poner, bueno, esto lo vamos a poner todavía en todo el tema de vida y salud. Sería la tarea 11. Mm, Tareas son según yo ya está creada la tarea 11. Y si gustan irla subiendo, como que si la hicieron, espero. Y vamos a comenzar a ver eh, los resultados que esperamos que hayan ocurrido, ¿sí? También había quedado de subirles la otra base de datos, ahorita que lo recuerdo. Ah, bueno, a ver, no importa ahorita las para que pudiéramos hacer el ejercicio con intervalos de confianza. Entonces, sigan entrando, compañeros, ustedes. Doctor, ¿la subimos todos o nada más una persona por equipo? Si están los nombres de todos los integrantes del equipo, con uno que lo suba es suficiente. Pero sí pongan los nombres completos, no vayan a poner nada más José Luis o Mauricio o Pedro, sino el nombre completo y no hay problema con uno o una que lo suba es suficiente. ¿Sale? A ver,
11. Ya estoy subiendo la otra base de datos, para lo que vamos a hacer ahorita. Bien. Bueno, vean lo que vamos a hacer. Este, con la información. Si quieren, suban nada más ahorita los trabajos en equipo y esta parte eh, se ve la base de datos, ¿verdad? Ah, pues sí, ahora sí la veo, ¿no? Es la misma base de datos, pero a diferencia de la anterior, aquí sí tiene la información para el cálculo eh, de riesgo relativo, riesgo atribuible, con límite inferior y con límite superior, es decir, con el intervalo de confianza. Voy a, este, a dejar de compartir esta. Voy a abrir la que tengo aquí descargada. Esta, y esta es la que voy a poner para que veamos. Aquí está. Entonces, bueno, habíamos dicho que íbamos haciendo los cálculos de 24 personas, perdón, 29 personas que habían consumido jamón horneado y que habían enfermado, 17 que habían consumido jamón serrano y que no habían enfermado, y que esto nos daba un total de 46, ¿sí? Y que al dividir el total de enfermos, que eran de que habían consumido 29 sobre el total de los que habían consumido enfermos y no enfermos, nos daba un 63%. Luego vemos que aquí arriba dice el número de personas que no comieron el alimento. Y también hay enfermos y no enfermos. Entonces, 17 no comieron pero enfermaron y 12 no comieron y no enfermaron. Esto nos da un total de 29, ¿sí? Y si nosotros calculamos la tasa de ataque, es decir, dividimos, como nos da la instrucción aquí, F4, que es los que enfermaron, enfermaron sin comer jamón horneado, sobre el total 17 entre 29 me da 58.6%, que es la tasa de ataque, ¿sí? Y entonces yo ya tengo las dos tasas y puedo calcular esto que es el riesgo atribuible, como simplemente con la diferencia. Entonces, 63 que es la tasa de ataque de los expuestos, menos 58.6, que es la tasa de ataque de los no expuestos, me da, ¿cómo se llama? 4.42, que es un riesgo atribuible muy pequeñito, ¿sí? Muy, muy pequeñito. Entonces, después calculo el riesgo relativo. Riesgo relativo es dividir. Entonces, en este dato lo que hago es dividir 63.0 entre 58.6, como me da la instrucción de la fórmula, y me da una razón de 1.08. Ya habíamos dicho que el riesgo, pues, siendo superior a 1, era significativo, es decir, sí podríamos decir que es atribuible, pero decíamos, no es nada más con un valor sencillo, sino que tiene que ser con un intervalo de confianza. ¿Y qué es esto del intervalo de confianza? Bueno, el objetivo de este curso no es que veamos intervalos de confianza, pero sí que sepamos que existen intervalos de confianza. Hay una fórmula para calcularlos y aquí la desarrollé, ¿sí? Esta fórmula está puesta aquí para el intervalo límite inferior de riesgo relativo y para el límite
superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de límite inferior y límite superior? Bueno, 0.74, 1.57. Y entonces aquí justamente pongo esta pequeña gráfica, ¿sí? ¿Alguien me puede decir esta curva cómo es conocida, cómo se llama esta curva? ¿De campana? Campana de Gauss. ¿Qué más? ¿De qué otra forma la conocemos? Distribución normal. Muy bien, Mauricio. Efectivamente, es la distribución normal, ¿sí? Entonces, en esta distribución normal, lo que nosotros hacemos es colocar el número que nos expresó que era el límite inferior. ¿Se acuerdan que habíamos visto aquí arriba que el límite inferior era límite inferior 0.74 y el límite superior 1.57, ¿sí? Entonces ponemos 0.54 como límite inferior, límite superior 1.57, y aquí nos damos cuenta que el valor crítico, es decir, el valor de decisión para saber si realmente esto puede considerarse una asociación causal, queda en medio. No, no tiene que quedar exactamente en medio, pero está contenido entre los valores que tenemos como límite inferior y límite superior. Es decir, aunque el número que nos había dado esta razón, que era, si mal no recuerdo, 1.08, sí, aquí está, 1.08, técnicamente, matemáticamente, es un número por encima de 1. Ya habíamos dicho que la regla era si es mayor a 1, hay una asociación causal, y si no, si es igual a 1, entonces da lo mismo, y si es menor a 1, entonces es una asociación no causal, inclusive probablemente un factor de protección. Bueno, eso no es en automático, no pasa así nada más en estadística. Matemáticas y estadística se parecen, pero no es lo mismo. Las matemáticas son absolutas. Con el criterio matemático tendríamos que decir, si es mayor a 1, hay asociación. Pero estadísticamente hablando, la estadística considera los valores de toda una serie de datos. Es decir, de todos los datos que estamos aquí contemplando, los 75 datos que tenemos. Y todas esas variaciones se ajustan aquí. Y por lo tanto nos dice que estadísticamente 1 y 1.08 son idénticos. Es decir, no está por encima de 1. Por lo tanto, el resultado en este caso no es, no es el que nosotros habíamos indicado. ¿Sí? No, no es este alimento, el jamón ahumado, no es la fuente de el contaminante que suponemos, que habíamos dicho que era probablemente una toxina. ¿Se acuerdan de qué era? Probablemente la toxina, había dos bacterias candidatas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era un bacilo, ¿no? Bacilo y Bacillus cereus, estafilococos. ¿verdad? Bacillus cereus, ¿y cuál era la otra? Estafilococos. Staphylococcus aureus. Entonces, cualquiera de esas dos, ¿sí? Bueno, el jamón serrano ya queda excluido de toda culpa, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya tienen todos disponible esta base de datos en Classroom, ¿cierto? De que no. Díganme si la pueden descargar y descarguen. No la manipulen ahí. Todos sí la están pudiendo descargar. Sí. Ok, bueno. ¿Por qué es importante que la descarguemos? Porque ustedes ya trabajaron, ya fue la tarea, completar los datos de aquí, ¿sí? Y entonces vamos a poder ponerlos para tener todos los demás datos. Inclusive vamos a darnos este, ¿cómo se llama? El gusto de poder ver los intervalos de confianza de riesgo relativo y de
riesgo OR. ¿Sí? OR, creo que les dije todos los nombres en español, pero nunca les dije qué significa en inglés. Es odds con D, odds, no odds, sino odds ratio. Lo voy a escribir por aquí. Voy a poner un asterisco. OR es igual a odds ratio. Ahí está. ¿Sí? Eso significa OR, que tradujimos como razón de momio, razón de suerte, razón de productos cruzados, razón de probabilidades, bla, bla, bla. Hay varios nombres con los cuales conocemos a OR. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ustedes ya tienen la información porque me dicen, ya hicieron la tarea. Entonces, ahorita voy a pedir que cada uno de ustedes me vaya dando un dato, ¿sí? Entonces, eh, a ver, voy a ver cómo me aparecen aquí. La primera que me aparece a mí, debajo de mí, es Jimena Ávila. ¿Estás por ahí, Jimena? ¿Hiciste la tarea? No, no la hice, doctor. Ok. ¿Qué tendrías que hacer en puré de papa? Mm, Era contar a todos los que habían comido puré de papa y se habían enfermado. Contar a todos los que no comieron, perdón, a los que comieron puré de papa y no se enfermaron, y luego contar a los que no comieron puré de papa y enfermaron, y a los que no comieron puré de papa y no enfermaron. Pero bueno, a ver, veamos ahorita si alguien más, para no ir preguntando uno por uno o uno por uno, mejor díganme quién tiene alguno de los datos. Levanten la mano virtual. Son 22 enfermos. ¿Quién habló? Perdón. Samantha. Samantha. Ok. Entonces, de puré de papa, 22 comieron puré de papa y enfermaron. ¿Cierto lo que me estás diciendo? Sí. Ok, bien. ¿Alguien más tiene el dato que sigue? Bueno, Samantha, tú tienes el que sigue. Una pregunta, doctor. Sí, ¿Los Brenda. datos son de el rango de número o totales? No, los totales. Aquí ¿se acuerdan? La primera parte era del ejercicio que cada quien desarrolló, ¿sí? Lo que podemos hacer es que esto también puede ser que me digan los, lo que le dio a cada equipo y de ahí sumamos. Eso puede ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner equipo uno y entonces me voy para acá y el equipo uno ¿cuánto tuvo? De personas que comieron puré de papa y no enfermaron. Ese dato sí lo tienen porque fue el ejercicio que hicimos. Equipo uno, ¿hay alguien del equipo uno? No puedo minimizar mientras estoy grabando. Bueno, a ver. ¿Que Entonces, comieron y no enfermaron? que comieron puré de papa y no enfermaron. ¿Cuántos equipo uno? Ok. Yo no soy del equipo uno, pero creo que era del último equipo. Y en nuestro caso fueron tres que comieron, que no, que comieron y no enfermaron. El último que era el equipo 6. Fueron cinco. 5.
Puré de papa. Sí. Ok, bien. ¿Alguien más de equipo uno, 2, 3, 4, 5 o 6? Dijo que de que comieron y no enfermaron, ¿verdad, doctor? Sí, les El dije, equipo 5 tenemos uno. equipo 5 tuvieron uno que comió y no enfermó. Bien, ok. Puré de papa. Equipo uno, equipo 2, equipo 3, equipo 4. Ayer hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan? Ayer antier. El equipo 3 tuvo dos. 2 que comieron y no enfermaron. Ok, Sí. bueno. ¿Quién más? Nos falta El, equipo uno, equipo 2 y equipo 4. el equipo 4 tuvimos tres que comieron y no Tuvieron enfermaron. 3 que comieron y no enfermaron. Bien, equipo uno y equipo 2. Equipo uno y equipo 2 no hay. Nadie del equipo uno y del equipo 2 o no hicieron su trabajo. Por lo menos díganme, no, no lo hicimos, no, pero es que nos quedamos trabados y no avanzamos. Equipo uno, ¿hay alguien del equipo uno? Bueno, pues voy a ver quién es del equipo uno. Ah, ok, el equipo uno. Mm, a ver, Reyes Rodríguez, Ana Karen, Arvide Cárdenas, Mauricio Israel y Méndez Pérez Frida, ¿de qué equipo son? No sé, profe, es que yo Ah, no eso sabía que díganme, tenía. díganme que no sabían. ¿Trabajaron en qué Perdón, sala? perdón, perdón. Es que es lo que estaba buscando en mi tabla, pero no lo encontré. Se pusieron tabla epi punto guión 2. ¿Habrá Ajá, sido que trabajaron en la sala 2? Bueno, pero pensemos que bueno, sí. de nosotros Pensemos comió que y sí no son enfermó. ustedes el equipo 2 y Ujú. entonces el equipo 2 tuvo, ¿cuánto? Ay, Dios. De puré de papa, ¿verdad? Sí, comieron y no enfermaron. ¿Cuántos? 15. 15 comieron puré de papa y no enfermaron. Ok. Y ya nada más nos falta el equipo que trabajó en la sala uno. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Doctor, nada más una pregunta. Sí. Es que no se supone que nos había dado, creo que 12 datos, nada más. Sí. ¿Por qué tienen 15 entonces? Ah, esa es muy buena pregunta. Equipo 2.
Pues a lo mejor, bueno, hay un equipo, no era el 2, era el 6, según yo. Hay un equipo que tuvo 15, solamente que ninguno de los 15 hubiera comido, más bien que todos comieron y que ninguno enfermó. Pero, Del equipo 1 ajá, son dos. uno son dos. Son dos. Y el único dato que está chistoso es ese 15, que fue el que dijimos que era equipo 2. A ver, déjenme ver qué dicen sus resultados. Ah, Nada más, bueno, es que nosotros en nuestros resultados, pero ya de la tablita, en total de todos los equipos son 15. No sé si se confundieron. O sea, porque en total de no enfermos contamos 15. sí, pero eso es otra cosa. Aquí son personas que comieron el alimento y que no enfermaron. Ah, A ver, bueno, justo de esas personas, de las que comieron y no enfermaron, contamos en total 15. pero del total de todos los... Ajá, el total de todos los equipos son 15. No sé si se confundieron y le dieron otro dato. Ok, 12, 5, 7, 10, 12, 13. Pues sí, hay alguien del equipo 2. Aquí habíamos dicho ya, alguien ya nos había contestado del equipo 2. Sí, entonces yo creo que lo hicimos mal, profe, una disculpa. No te preocupes. A ver, voy a compartir un poquito lo que yo tengo y a lo mejor aquí encontramos el error. ¿Sí? Miren, esto es lo que entregó equipo 15 y aquí tenemos cada alimento. ¿Sí? Estamos ahorita en el alimento puré de papa. Consumió 18, enfermo 18, 28. Sí, es del total. Si ustedes no entregaron el trabajo que les pedí, se supone que les había dado 12 datos, se les había asignado 12 datos, y ustedes tenían que trabajar esos 12 datos, no los totales, porque los totales los íbamos a trabajar aparte, de manera individual. Sí. Entonces les pido que me entreguen la tarea bien, ¿no? Con los 12 datos que les pedí que trabajaran. ¿Vale? Sí, está bien, profe, una disculpa. Órale, pues. Bueno, entonces, a ver, dejo de compartir esto. Dejo de compartir. Y bueno, voy a poner de nuevo la base de datos. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, ok, tienen el total. O sea, equipo 2 tienen los datos que ahorita estaba pidiendo al principio, que me dieran todos los datos. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo que entiendo, ustedes contaron 15. Equipo 5. Sí, Ok. Entonces, ya que tienen todos, pues díganme todos. ¿Les dio 37 de total? Hola. sí, sí. Sí, 37, ok. Bueno, entonces, el siguiente dato, que es número de personas que no comieron y enfermaron, que no comieron puré de papa y enfermaron. ¿Cuánto es? Tienen el cuadrito con el dato.
enfermaron y no comieron. Y no comieron puré. Ajá. Ok, Que ahí estaba en línea, ustedes tenían este cuadro ya hecho. Lo acabamos de ver. sí, de puré de papa, ¿verdad? Sí, de puré de papa. Comió y no enfermó. Del equipo 6 No, que son no 3. comió y enfermó. Que no comió y enfermó. 3 A ver, del equipo 6. No, sí. pero ¿le damos el total o lo que tuvo cada equipo? Había un equipo, con el que estábamos hablando de Titita, que era el equipo 5 que ya tenía esto porque lo hizo completo, es lo que le estaba diciendo. Entonces, ese mismo equipo, que era el 5 si mal no recuerdo, o el equipo 2 perdón, díganme qué número sigue aquí del total. 24, Ah, eso es, gracias. Y el que sigue, 15. 15, eso es todo, ¿sí? Ya tenemos esta fila que es nueva, ¿sí? Ya tenemos los datos. ¿Qué intervalo salió aquí? Límite inferior y límite superior, ¿de cuánto a cuánto? De 0.67 a 1.39. Así es, ¿sí? ¿El 1 está contenido entre estos dos números o no? Sí, Exacto. Por lo tanto, ¿hay o no hay una asociación causal considerando que debería ser mayor a 1? sí, ¿Vale? sí, No, acuérdense. Para que haya una asociación causal, tiene que ser todo esto, toda esta gráfica mayor a 1. Es decir, el límite inferior tiene que ser superior a 1. Pero aquí cuando tenemos datos en donde el límite inferior es a ver, aquí tenemos, era puré de papa, ¿sí? Límite inferior 0.67. Voy a hacer más pequeñito para que se vea. Ahí está. Límite inferior. Está muy grande. 0.67. Y límite superior me está dando acá 2.30. ¿Sí? Entonces, lo pongo aquí y el 1 sigue estando en medio. Por lo tanto, este tampoco es, tampoco es el alimento implicado. Estoy buscando un alimento cuyo límite inferior sea mayor a 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene los datos del helado de vainilla que antier nos había salido como uno de los alimentos sospechosos? ¿Se acuerdan? Sí, Ok. ¿Tienen los datos del helado de vainilla? ¿Quién comió helado de vainilla y enfermó? ¿Cuántos? 43. 43. Ok. ¿Cuántos comieron helado de vainilla y no enfermaron? 11. 11. ¿Cuántos no comieron helado de vainilla y enfermaron? 3. ¿Y cuántos no comieron helado de vainilla y no enfermaron? 17. 17. Eso es todo. Entonces tenemos ya aquí los resultados, ¿sí? Límite inferior y superior. Lo voy a subir tantito. Aquí en riesgo relativo, ¿sí? Voy a jugar con estos dos datos, voy a ponerlos en amarillo para que los veamos, ¿sí? ¿Cuál es el límite inferior de este riesgo relativo? 1.85. 1.85. Eso lo voy a escribir aquí. Supongo 1.85. ¿Y el límite superior cuánto es? 15.20.
15.20, ¿sí? Supongo esto. ¿Y el 1 dónde queda? Por debajo del límite inferior. El 1 está por acá abajo, ¿no? En alguna parte. Entonces, el 1 se va para acá. Entonces, el límite inferior, este 1.85 es mayor a 1, ¿sí? Y aquí sí ya entonces todos los datos con un intervalo de confianza del 95%. Que esto es, ¿cómo sé que es del 95%? Aquí atrás, aquí lo puse, ¿no? Un valor de Z de 0.95. Alcanzamos a ver Z en clase, creo que estábamos en eso, me parece, ¿no? Con los valores de la curva normal. Si alcanzamos a jugar dados, No, no, ¿verdad? Ok, esa parte entonces lo vamos a tener que hacer. Por lo pronto, créanme que Z igual a 95 es 1.96. 1.96, ¿qué? Desviaciones estándar, ¿sí? Es decir, yo me estoy moviendo, cuando digo 1.96, a partir de la línea media, en donde está la media, la mediana y la moda, aquí las están mencionadas, ¿sí? A partir de esto me estoy moviendo 1.96, o sea, casi dos desviaciones estándar a ambos lados de la curva. Y cuando considero esas casi dos desviaciones estándar a ambos lados de la curva, quiere decir que aquí, debajo de esta sombra de la curva, está el 95% de las observaciones que hice, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiere decir esto al tratar de interpretarlo en términos eh, de riesgo, es que si el límite inferior, considerando hasta casi dos desviaciones estándar, 1.96, está arriba de 1, entonces quiere decir que prácticamente todos los datos van a estar encima de 1, por lo tanto, puedo afirmar con un 95% de confianza que este es el alimento involucrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues contar enfermos, ¿sí? Contar enfermos que comieron, contar enfermos que no comieron, contar no enfermos que comieron y no enfermos que no comieron. Que eso es lo que se supone que estamos haciendo en estos cuadros, ¿sí? Esto es lo que les pedí que hicieran, gelatina, aquí está en blanco. Y es lo que hay que hacer, yo necesito que hagan, que cuenten, para que comprueben si esto que estoy diciendo es puro cuento o es real, ¿sí? Y me gustaría que ustedes lo verificaran, lo comprobaran por sí mismos. Que no nada más dijeran, ah, sí, Monroy dice esto, no, no. Ustedes puedan contar y decir, ah, sí, es cierto, no, es verdad lo que está diciendo. Bueno, a ver, dejo de compartir y voy a regresar al ejercicio. Um, Doctor, una pregunta. Entonces, ahorita el documento, bueno, el apartado que abrió para subir el documento va a ser de ya de el total de todo la base o de lo que se trabajó con el equipo. en el anterior, en el que, aquí no lo puse, perdón, sí, suban los dos. En este espacio que abrí, se supone que ahí tendría que haberlo abierto para que pudieran poner los dos. Es decir, el que desarrollaron en equipo con los nombres, este,
Y si no se acuerdan del equipo, ojalá pongan por lo menos el de tal a tal dato, ¿no? Del dato 1 al 12, o del 13 al 24, etcétera. Ustedes saben porque ustedes vieron qué parte tomaron. Esa parte la ponen, o sea, el ejercicio, digamos, que era el que tenían que haber desarrollado en la clase, y después ponen ya de manera individual, ahí sí cada uno, todas las observaciones, los resultados de las observaciones de lo que estábamos haciendo ahorita. O sea, ir sumando los de todo, los de cada alimento, comió, no comió, enfermó, no enfermó, etcétera, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Vale? No, y bueno, a ver. um, Doctor, entonces, ¿no va a abrir otra asignación para subir lo que completamos ahorita? Porque, o sea, una parte es la de contar todos los datos, ¿no? Y ahorita ya es agregarle los intervalos de confianza. ok, tiene razón. Voy a abrir otra para intervalos de confianza. Voy a poner tarea 12 y va a ser la misma con intervalos de confianza. Espero que no se hagan bolas todos. Entonces, tarea 12, o luego voy a poner con intervalos de confianza. Ahí está. Sigue siendo tema de causalidad, bueno, a nivel de vida y salud. Y este, vale, listo, esta es la tarea 12. Ya está. Y bueno, no puedo abrir el archivo. Ok. Mm, Bueno, no importa.
No me acuerdo si les había puesto la información completa relacionada a la conclusión del juego. Creo que no. A ver, aquí los tengo. No, ok. Bueno, entonces, bueno, nada más para que nos quede claro. Aquí el propio ejercicio pide que se desarrolle un cuadro como el que ya tenemos hecho en Excel, ¿sí? Donde está cada uno de los alimentos involucrados, el número de personas que comieron el alimento en específico y si enfermaron o no enfermaron, cuántos comieron, y dice porcentaje o tasa de ataque, que es lo que nosotros ya tenemos, y número de personas que no comieron el alimento específico y enfermaron o no enfermaron en total y su porcentaje o tasa de ataque. Aquí en el ejercicio los llevan solamente hasta la razón de tasas de ataque. La razón de tasas de ataque es riesgo relativo. Nosotros pudimos calcular porque tenemos la información de riesgo atribuido, riesgo relativo y OR. Y ahora tenemos ya intervalos de confianza, es decir, tenemos todos los elementos estadísticos para saber específicamente qué alimento fue. Spoiler, fue el helado de vainilla, ¿sí? Ya lo sabíamos. Bueno, aquí nos hace algunas preguntas ya que tienen que ver más con medicina preventiva que con epidemiología, pero es importante irlas considerando. Es decir, nosotros hacemos epidemiología para prevenir, controlar o erradicar enfermedades. Entonces, aquí nos están preguntando qué medidas de control sugieres, por qué es importante pues, llevar a cabo el trabajo o desarrollar la información de este brote, referir los pasos de una investigación de brote que se mencionaron o que mencionaste, que la respuesta, la pregunta número 2, y cómo esto puede modificar o fue modificada de acuerdo a lo que ya hicimos, o sea, hay algo que se pudiera agregar. Y tenemos nosotros ya una pasos para la investigación de un brote que viene en la guía beta que les había comentado, ¿no? Y bueno, aquí ya el chisme, la conclusión. Esto dice, es lo que entregó, lo que preparó el doctor Rubin como informe, y dice que el helado, nada más dice así, el ice cream, fue preparado por las hermanas Petri de la siguiente forma, ¿sí? Y dice, en la tarde de abril 17, recordemos que el brote fue 18, leche cruda procedente de la granja Petri en Lycoming, en la misma comunidad o localidad donde ocurrió el brote, fue calentada hasta hervir en un baño María, con azúcar y huevos que fueron añadidos y un poquito de harina para darle cuerpo a la mezcla. Luego se prepararon chocolate y los helados de chocolate y de vainilla de forma separada. Se utilizó chocolate Hershey, se añadió a la mezcla. A las 6 de la tarde, las dos mezclas fueron, recordemos que es un día antes, se metieron en contenedores cerrados en el sótano de la iglesia y pasaron ahí toda la noche. Presumiblemente ninguna persona los tocó, ¿no? En la mañana ya del 18 de abril, un señor Coe añadió 5 onzas de vainilla y las 2 latas de leche condensada a la mezcla de vainilla y 3 onzas de vainilla y una lata de leche condensada a la mezcla de chocolate. Luego el helado de vainilla fue transferido a un bote, ¿cómo se llama? Para refrigerarlo, para congelarlo y colocarlo en un congelador eléctrico.
durante 20 minutos, después de lo cual el helado de vainilla fue removido de este refrigerador o congelador y empaquetado en otra lata, la cual había estado previamente lavada con agua hirviendo. Luego la mezcla de chocolate se colocó también en un congelador, en una lata congelante, en la cual había estado, eh, ¿cómo se llama?, regada o bañada con agua de la llave y después se había congelado durante 20 minutos. Al final, ambas latas fueron cubiertas, cerradas y empacadas en eh, grandes receptáculos de madera, donde venía ahí hielo, ¿no? Porque es como se hace todavía el helado de manera, digamos, tradicional, ¿no? Como recipientes de madera con hielo. Y no me perdí. Ajá. Como se puede notar, el helado de chocolate permaneció en la lata refrigerada. Todos los manipuladores de helado fueron examinados, no se encontraron lesiones externas o en vías respiratorias superiores, o ningún tipo de infección. Se hicieron cultivos nasales y de garganta de 2 individuos que prepararon helado de crema. Los exámenes bacteriológicos fueron hechos por la División de Laboratorios e Investigación de Albany para ambos helados. Ellos reportaron lo que sigue: un gran número de Staphylococcus aureus, lo cual confirma nuestra teoría, y albus, que se encontraron en el espécimen del helado de vainilla. Y solo unos pocos estafilococos se notó su presencia en el helado de chocolate. El reporte de los cultivos de nariz y garganta de las hermanas Petri que prepararon el helado de vainilla decía lo siguiente: Staphylococcus aureus y Streptococcus hemolíticos fueron aislados de cultivos de nariz y Staphylococcus aureus de la garganta de Grace Petri. Staphylococcus albus, en aquella época, pues ustedes pueden ver que la protección de datos personales valía gorro. No había. Bueno, Staphylococcus albus fue aislado del cultivo nasal de Marianne Petri y Streptococcus hemolítico, or not of the type, sí. Bueno, que eran normalmente no asociados con infecciones en el humano. Discusión con respecto a la fuente. La fuente de contaminación bacteriana del helado de vainilla no está clara. Cualquiera que haya sido el método de introducción de Staphylococcus, parece razonable asumir que debió haber ocurrido entre la tarde de abril 17 y la mañana de abril 18. No hay razón para una contaminación peculiar para el helado de vainilla que se haya percibido. Para servir el helado de vainilla se utilizó la misma cuchara. Por lo tanto, no poco probable asumir que pudo haber alguna contaminación del helado de chocolate de esta forma, es decir, lo que conocemos nosotros como contaminación cruzada. La fuente de contaminación fue el helado de vainilla y el helado de chocolate causó menos problema, pero sí hubo, si ustedes se acuerdan, unos cuantos que comieron helado de chocolate y que enfermaron. Eso se explica por contaminación cruzada. Es decir, cuando vemos que no todos los que comieron el alimento son del grupo de los que enfermaron, sino que pudieron haber otros, es porque a pesar de que la fuente principal fue el helado de vainilla, pues pudo haber habido otra fuente de contaminación, en este caso el helado de chocolate. ¿Por qué? Por la cuchara. La contaminación no era tan alta, por lo tanto la concentración de toxina seguramente era menor y menos personas fueron involucradas, tal vez unas cuantas, las que de inmediato que se servía la vainilla les daban el chocolate, ¿no? Este parece ser la explicación más plausible para la enfermedad en los 3 individuos que no comieran helado de vainilla. Medidas de control: en mayo de 19 todos los remanentes de helado fueron decomisados, todos los otros alimentos de la cena en la iglesia fueron consumidos. Y conclusión:
un ataque de gastroenteritis ocurrido después a una cena en una iglesia de Licón. La causa del brote fue la contaminación de agua de vainilla. El método de contaminación de agua de vainilla no tiene un claro entendimiento y es posible que haya habido, hubo, mejor dicho, resultados positivos de estafilococos, de cultivo nasal y garganta en la familia Petri, que eh, no tienen aparentemente que ver con esta contaminación, aparentemente, ¿no? Y aquí hay un dato que nos dice, en el paciente 52, fue un niño, que yo no sé si alguien lo detectó, pero vamos a ver qué pasa con este paciente 52 de la lista. Fíjense este dato, ¿no? Es un niño de 8 años, varón. Él comió a las 11 de la mañana, es decir, este chamaco no se esperó, seguramente conocido de alguien o algo así, se encontró el helado y comió, ¿sí? Y se enfermó, él se enfermó el 18 de abril, o sea, el día del brote, a las 3 de la tarde, 3 horas antes de que los demás empezaran a comer, ¿sí? Entonces, comió a las 11, se enfermó a las 3, 4 horas de incubación, coincide, ¿sí? Entonces, nos da esa explicación de este niño que es el paciente 52, ¿sí? Dice, él estaba viendo el procedimiento, estaba ahí de chismoso y entonces le dieron un platito de helado de vainilla a las 11 de abril. Y luego, adendum, ciertas técnicas de laboratorio pues no estaban disponibles en el momento de la investigación que pudieran haber probado o podían haber sido utilizadas para mejorar la información epidemiológica al día de hoy. Y al día de hoy es entre comillas, porque este ejercicio ya tiene también más de 20 años, ¿no? Entonces, hay una prueba, por ejemplo, de fagotipificación que se podría haber hecho por parte del CDC y identificación de la enterotoxina estafilocóxica en los alimentos por prueba de ELISA. Pero pues eso no estaba disponible en aquel entonces. Me fui para atrás. La cual ahora está disponible también a través de la FDA. Pudiera haber una asociación de fagos con que se encontró en los cultivos nasales del Grace Petri, del Staphylococcus aislados, y lo que se encontró también en el helado de vainilla, y vómitos o algunas muestras de personas enfermas. Para identificar, bueno, que podría haber sido, cuál hubiera sido la fuente de contaminación. También diferentes fagotipos, ya dime quién le echemos, pudieron haber tenido la misma fuente, ¿sí? O pudo haberse identificado también un problema de error de muestreo, que esto también no se descarta, ¿no? Porque rayos no se identificó exactamente cuál fue el problema. Y se sugiere la necesidad de posteriores investigaciones, tales como cultivos de otros que pudieron también haber estado en contacto con el helado, con la preparación del helado, o considerar la posibilidad de contaminación ocurrida por utilizar una vaca que tuviera mastitis y que pues la ebullición ¿cómo se llama? Y que esta se hubiera sido para preparar la leche, no nunca sin pasteurización, entonces dicen calentada, ¿no? Para la preparación del helado de vainilla, ¿no? Porque recordemos que fue en baño María, entonces no se alcanza la temperatura suficiente para destruir esto, ¿no? Bueno, si la contaminación hubiera sido calentada lo suficiente para destruir los organismos estafilocócicos, pero no la toxina, entonces, bueno, se podría haber hecho también el análisis de la toxina con adición de urea. Y esto hubiera podido ayudar a detectar la causa de la epidemia.
Y bueno, una tinción de Gram podría haber detectado la presencia de estafilococos no viables en el alimento contaminado. Y bueno, ahí está, la referencia es no tiene 20, tiene 50 años esto, ¿no? Es del 76 y nos refiere a un evento que había sido de todas maneras 36 años antes, ¿no? Pero es útil porque nos da la metodología y nos permite desarrollar algunas de las herramientas que hemos visto nosotros en este curso, que estamos viendo nosotros en este curso, que nos ayuden a medir riesgos, a identificar eh, posibles agentes causales o vehículos o factores en general que están involucrados con enfermedades, con la presencia de enfermedades en como en este caso. Bueno, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. No, doctor. ¿No? Ok, qué bueno. No, Bueno, doctor, gracias. no, gracias a ustedes. Bueno, vamos a avanzar. Causa suficiente, causa necesaria. Aquí está. Vamos a ver causa suficiente y causa necesaria, que tiene mucha relación con esto que estamos viendo. ¿Sí? Está modo de lectura. Listo. Bueno, hablábamos de los postulados de Koch, los postulados de Evans, y mencionamos que los postulados de Evans están basados en los trabajos que desarrolló Bradford Hill. Bradford Hill hizo una serie de estudios relacionados con tabaquismo, y estos estudios de tabaquismo fueron después confirmados por otros investigadores como Lilienfeld, Starwood y otros. Y en estos se habla de la temporalidad que ya nos mencionaba Roberto Koch, ¿se acuerdan en su chiste? O sea, la causa siempre antecede al efecto, ¿sí? No puede ser que se presente el efecto y luego ocurra la causa. Eso no puede ser, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, primero la causa y luego el efecto. Esto es una correcta temporalidad y es quizás de los criterios más importantes, digamos, para hablar de causalidad. Esto se demuestra en ensayos clínicos, en estudios de corte, en casos y controles y estudios transversales, de los cuales ya hablaremos. Entonces, esto le llamamos criterios de Bradford Hill. Temporalidad. Tenemos también fuerza de asociación. ¿Sí? La fuerza de la asociación se define como la magnitud de la razón de las proporciones de incidencia, tasas de ataque, ¿sí? Y la magnitud ya lo vimos, como se llama riesgo relativo. Se refiere a la magnitud con la que se incrementa el riesgo de desarrollar el efecto cuando se presenta la exposición menor a 1, mayor a 1, a la que llamamos riesgo relativo, y también la razón de productos cruzados, que hemos mencionado como OR, así como el porcentaje de riesgo atribuible. Es decir, estos tres datos que ya calculamos en el ejercicio de los juegos, ¿sí? Tenemos también otro criterio que se llama dosis-respuesta, que es un gradiente. Curva con gradiente relación causa-efecto. De los 46, si no me equivoco, casos que tuvimos en el brote, 43 son atribuidos al helado de vainilla y 3 al helado de chocolate, ¿sí? Entonces, esto es un gradiente. ¿Por qué el helado de vainilla causó un impacto mayor? Porque estaba más contaminado, ¿sí? Ahí ocurrió la contaminación y en el helado de chocolate se contaminó con el uso de la misma cuchara. No tenían más que una cuchara para servir helado y la usaron para servir ambos, ¿sí? Entonces,
Es un gradiente de relación causa-efecto a mayor intensidad o tiempo de exposición, mayor magnitud del efecto. En fenómenos naturales o desastres causados por el hombre, como el miércoles, se conmemoraron 41 años de un accidente terrible que ocurrió en San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, exactamente 10 meses antes del terremoto del 85, el 19 de noviembre de 1984. Varios tanques, depósitos de gas, de Pemex, que estaban en San Juan Ixhuatepec, que ya estaban a punto de llevarse a otro lado, ser trasladados porque estaban viejos, empezaron a estallar desde las 4:45 de la mañana, ¿sí? Entonces, hubo un gradiente de dosis y respuestas. Hubo personas que murieron, que quedaron muy afectadas, etcétera. Mientras más cerca de donde ocurrieron las explosiones se encontraban. Conforme te vas alejando, el daño es menor. Entonces, esto aplica no solamente para enfermedades, aplica para cualquier efecto que cause daño a las personas. Mientras más cerca, mientras más tiempo te expones, etcétera, se incrementa el riesgo, vas a tener un efecto de mayor magnitud. Eso es lo que nos están diciendo estos criterios. Consistencia. El hecho de que en diferentes circunstancias, con distintos diseños, en diferentes poblaciones y por diferentes investigadores, se encuentra asociación entre las variables estudiadas como causa-efecto. Por supuesto, no quiere decir que en todas las cenas que se lleven a cabo en los sótanos de alguna iglesia, si sirven helado de vainilla, va a ocurrir un brote de gastroenteritis. No, pero si hay posibilidad de contaminación, ya sea por leche con mastitis o de una persona que tenga una infección en la garganta, que se dé el tiempo de incubación suficiente para que se desarrolle la toxina, pues entonces se va a presentar en un alimento, ¿sí? Entonces, no siempre es el mismo alimento, es el alimento que tenga estas condiciones o factores que se presenten otra vez en diferentes poblaciones, pero en circunstancias similares, vamos a encontrar el mismo efecto. Especificidad. Solamente es aplicable cuando la causa considerada es individual, ahí le sobra una I, y no es aplicable a los modelos multicausales, siendo de difícil uso. Y plausibilidad o credibilidad biológica, que quiere decir, no bien escrito, pero se refiere a que no podemos pensar en que algo no tiene una lógica, es decir, esto debe ser plausible desde el punto de vista biológico, ¿sí? Así como hablamos de contaminación, o sea, ¿esto puede ocurrir? Pues sí, es posible porque se ha identificado que cuando hay contaminación en una toxina, aunque ya el otro alimento no tenga las condiciones para que se multipliquen las bacterias y se desarrolle la toxina, pues no las tiene, pero sí tiene para mantener a la toxina. Entonces, pues es plausible biológicamente, pero tienen que estar presentes todos los criterios, particularmente el de la temporalidad. Coherencia. La interpretación de una asociación que no esté en conflicto con el conocimiento de la historia natural y desde el punto de vista de la biología, sea razonable su explicación. Es decir, para eso nos sirve la historia natural de una enfermedad, para que nosotros veamos si coincide con lo que conocemos de la enfermedad. Ah, pues sí, porque entra por esta vía, es por un contacto directo o indirecto de transmisión por vectores o por alimentos o transmisión sexual o cómo, ¿sí? Entonces, si coincide con lo que dice la historia natural, pues entonces hay coherencia, ¿sí? Entonces, para Bradshaw Hill es la ausencia de conflictos entre la información que debe ser tomada como evidencia para que la asociación sea considerada. Y analogía. La imaginación del científico puede ofrecer analogías, es decir, podemos tratar de comparar de alguna manera, mira, esto se parece un poco a esta otra enfermedad,
dengue a lo mejor se parece a Zika, que también es una enfermedad viral en donde el mosquito se requiere como vector para que pique o contagio transmita la enfermedad a otra persona. ¿Sí? La causa suficiente, y este es el concepto, causa suficiente y causa necesaria, son los conceptos que yo quiero que ustedes se graben perfectamente bien, porque esto es, iba a decir pregunta de examen, pero bueno, es algo muy importante. Dice, la causa suficiente precede, si ocurre antes, al efecto estudiado y tiene la siguiente relación con el mismo. Si la causa está presente, el efecto siempre ocurrirá. ¿Sí? Es suficiente que se dé esto y esto y esto y esto. Ojo, no es un agente, sino es una serie de circunstancias a lo que se refiere la causa suficiente. Y ahorita lo vamos a ver, la causa necesaria es el componente indispensable de la causa suficiente. ¿Sí? Tenemos un modelo unicausal, causa necesaria, contra el multicausal, causa suficiente. Por ejemplo, aquí no se desarrolla. Ok, bueno, va un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es, digamos, qué se requiere para que haya una transmisión de rabia? Se requiere un perro enfermo, ¿sí? Infectado del virus rábico, que ya esté eliminando ese virus por la saliva. ¿Sí? Se requiere que ese perro que está infectado y que está eliminando el virus por la saliva muerda a una persona susceptible o a un individuo susceptible, otro perro, una vaca, un caballo, cualquier animal de sangre caliente, un ser humano que no tenga la vacuna, pero que la herida sea lo suficientemente profunda para que el virus pueda llegar a estar en contacto con axones nerviosos y para que entre y se empiece a replicar. Es suficiente eso y que no se interponga ninguna medida contraepidémica, en este caso una vacuna o un suero hiperinmune o un lavado inmediato con agua abundante, que no ocurra nada de esto. Entonces, todo esto va a ser suficiente para que una persona enferme y muera de rabia. Es la causa suficiente. Díganme quien ustedes quieran y sin levantar la mano nada más, díganlo, cuál será la causa necesaria. ¿Hay alguien ahí? Mm, pues sería lo que sí o sí se necesita para que suceda eso. En el ejemplo que acabo de dar, ¿cuál es la causa necesaria? Sería el animal con rabia, bueno, el perro con rabia. Casi. La mordida del perro con rabia. No, ya casi llegan, pero ¿qué es lo necesario? Que tenga ya el virus en su saliva para Exacto, poderlo transmitir. exacto. El virus. La causa necesaria es el virus. ¿Sí? Si el perro muerde, si la persona no está vacunada, si no se lava, si no recibe la vacuna, pero no hay virus rábico, no va a haber rabia. ¿Ok? Entonces, generalmente la causa necesaria es a lo que le llamamos agente de enfermedad, agente causal. ¿Sí? Y todos los demás elementos, todo lo que mencioné en esta historia,
son lo que conocemos como causa suficiente. ¿Ok? Entonces la causa, el virus rábico per se no causa daño. ¿Sí? Es necesario el virus rábico, pero el virus rábico, de hecho, si me pongo la mano y me vacío un frasquito con que tenga virus rábico, no me voy a enfermar, porque ahí está el virus, pero se necesita dar toda esa cadena de hechos que mencioné para que me enferme, ¿sí? Pero si esos hechos se dan y el virus no está presente, entonces no hay rabia, ¿ok? A alguien se le ocurre plantearme un modelo de causa suficiente y causa necesaria que no sea rabia, de otra enfermedad, la que quieran. Mm, bueno, Adelante, por ejemplo, María. la leptospira ¿Sí? sería como el agente y una causa necesaria sería que, pues sí, o sea, por ejemplo, o sea, una rata haga pipí, por ejemplo, en el plato de mi perro y que mi perro coma o beba de esa agua o de ese alimento y pues ya se infecte. Exactamente, exactamente. Necesitas tener a la rata infectada de leptospira, eliminándola por la orina, que vaya y orine en un plato donde está el agua de bebida de un perro que no está vacunado, para que se dé la leptospirosis, ¿sí? Y la causa necesaria es la leptospira. Bien, muy bien, María José, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de causa necesaria y causa suficiente? También podría ser, por ejemplo, una parasitosis por pulgas. O sea, como causa necesaria, podría ser que yo saque a pasear a mi perro y lo ponga en contacto con otros perros que se olfateen y que tengan su comunicación y todo eso, y que regresemos a casa y que pues no tenga como medidas de higiene y tampoco esté desparasitado. Pero eso sería Pero causa la causa, suficiente. ajá, la causa suficiente. Y la Ok, causa necesaria sería per se que tenga, ahora sí que los perritos con los que tuvo contacto pulga y que se la hayan transmitido a mi perro. no. La causa necesaria es la pulga. Punto. ¿Ok? La causa necesaria es el agente. Así como decíamos, virus rábico, leptospira, pulga. ¿Sí? Y la causa suficiente es que estén los perritos callejeros y que tu perro se acerque, que esté en contacto, que todo eso es suficiente para que tu perro ya tenga la parasitosis causada por pulgas, ¿no? Entonces, causa necesaria, el agente, la pulga, ¿va? ¿Ok? Sí, está bien. Ok. ¿Alguien más? Otra más, una más. ¿Qué ibas a decir, María José? Nomás vi que abriste el micrófono y luego ya dijiste, mejor no. Pues podría ser igual la leucemia felina. Ok. ¿Cuál sería la causa necesaria? Pues mi causa necesaria sería la leucemia, o sea, el ¿Mm? agente, y mi causa suficiente sería, mm, pues por ejemplo, que yo tenga mis gatitos, no estén vacunados, y adopte un gatito de la calle y no sepa que estaba infectado de leucemia y ya infecta a todos mis gatos. Exacto, esa es, ¿sí? Entonces, bueno, creo que el concepto queda claro. Bueno,
En epidemiología, a la causalidad la definimos como la relación etiológica entre la exposición a un factor de riesgo y la aparición del efecto consecuente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Pues enfermarse, morirse o tener complicaciones, o puede ser una curación o una protección. A veces también hay asociación causal con factores de protección o de inmunización. ¿Por qué este no se enfermó y por qué este sí? ¿Ok? ¿Qué hizo este para curarse y qué no hicimos con el otro? ¿Ok? Entonces, estas asociaciones, no solamente la causa de las enfermedades se analizan, sino se analiza también la causa de por qué este no murió, por qué este no se enfermó, por qué no tuvo la complicación. ¿Sí? En COVID tuvimos todas las opciones. ¿Sí? Había personas que se complicaba la enfermedad tuvimos las comorbilidades. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan de las comorbilidades? ¿Ya no se acuerdan? No, sí, se supone que eran los factores que hacían que una persona estuviera con mayor Sí, mayor riesgo, pero ¿cuáles eran? disposición a, bueno, Hipertensión, ¿Cuál? puede ser hipertensión, diabetes, Ajá. ya no recuerdo. Sobrepeso, era la edad, ¿no? edad, exacto. El primero es la edad. A mayor edad, Y mayor riesgo. también, ah, mencionaba que sí también podría influir en esa parte, sí, sí es del COVID, ¿verdad? De Sí, lo que es, ¿no? A que, pues, tu trabajo, porque sector salud era la persona que estaba más expuesta. claro. Los que se quedaron en casa tenían menos riesgo que los que salían. ¿Sí? Entonces, un factor de protección no necesariamente la inmunización, sino es la menor exposición. ¿Sí? Tanto va el cantarito al río que acaba quebrándose. Entonces, mientras más se repite una actividad de riesgo, más probabilidad hay de que ocurra el efecto adverso, que en este caso es la COVID y las complicaciones. La actividad, si implicaba estar en contacto con personas que provenían de una gran cantidad de lugares, pues esto era de riesgo, ¿sí? Por eso se decidió que las escuelas se cerraban, porque los profesores en general tenemos una edad mucho mayor que la de los alumnos, ¿sí? Y entonces los alumnos podían ser portadores asintomáticos y enfermar a las personas adultas, a los profesores o a las personas que estaban en las escuelas. Y en los hospitales, con mucha más razón, el riesgo era más alto. Ok, ¿qué riesgo? Aquí está. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento, y diríamos aquí de un evento adverso, es decir, de algo no deseable, enfermedad o sus complicaciones y la muerte. Generalmente el riesgo se define entre un número 0 y 1, ¿sí? Casi siempre estos factores los multiplicamos por 100. Nosotros hablamos de un riesgo del 63, del 99, del 2. Entonces, mientras más cercano a 0, el riesgo es más bajo, y mientras más cercano a 1 o 100, el riesgo es más alto. Un factor de riesgo es toda variable relacionada estadísticamente con el fenómeno en estudio, o también es un factor que influye en la variación de la frecuencia de un fenómeno que debe definirse como factor de riesgo, ya que determina la probabilidad de dicho fenómeno. Un factor de riesgo son cualquier fenómeno o fenómenos de la naturaleza a los que un individuo se expone, y de ellos depende la probabilidad de enfermar. ¿Sí? Algunos son propios del hospedador, cuando hablábamos hace unos minutos de
Las comorbilidades son factores condicionantes. Edad, enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. ¿Sí? Perdón, condicionantes, el que dice agente. Desde el agente, las capacidades que tienen los agentes, por ejemplo, el virus el SARS-CoV-2, causante de COVID-19, tiene una afinidad muy grande por el ser humano y tiene la proteína Spike, que tiene la capacidad de penetrar en las células humanas, ¿sí? Las del hospedador son una especie, ¿sí? Tenemos que el humano era susceptible, pero también animales, si ustedes se acuerdan que especies animales empezaron a enfermar, los felinos en general, primero tigres, y leones del zoológico del Bronx, los primates, por supuesto, con la cercanía que tienen con el humano, y también eh, eh, otros animales, otras especies como los bisones con V, no bisontes. En una entrevista que me hicieron en esa época, dije yo bisones, y cuando la presentaron esa entrevista, la ilustraron con bisontes, porque la persona no entendió de qué hablaba yo. Los bisones son también llamados mink, son unos animalitos como hurones, pues, que se utilizan en peletería, y hubo que sacrificar en Dinamarca algunos millones, en España algunos cientos de miles, en Bélgica, etcétera. Y lo que decíamos también de la cuestión, y ahora sí, de los factores predisponentes, los del hospedador, ahora sí, edad, y las comorbilidades, ¿no? Sobrepeso, diabetes, enfermedades cardíacas, etcétera. Y esto del ambiente gira en torno a la ocupación. O sea, en sí no es por ser médico. Eres médico, te va a dar. No, eres médico que está dando consulta en un hospital. Pues dar consulta en un hospital es el factor de riesgo. Es decir, estar trabajando en un lugar donde haya una concentración de personas provenientes de muchas partes y además que en general están filtradas porque son enfermos. Ese es el factor, ¿no? ¿Qué es un indicador de riesgo? Pues una condición o fenómeno que pone de manifiesto la presencia temprana o tardía de la enfermedad. Y hay varios tipos de asociación. Asociación significativa y no significativa desde el punto de vista estadístico. Y la significativa puede ser causal, pero puede ser no causal. Y si es causal, puede ser directa o indirecta. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es decir, puede ser algo que directamente está causando o indirecto. Los alimentos son factores causales indirectos, porque no siempre el helado de vainilla hace daño, ¿sí? Si no viene contaminado, pues no es la causa propiamente, ¿no? ¿Qué es no significativa? Bueno, la relación entre dos categorías de eventos no es mayor de lo esperado por el azar. Esto lo vamos a analizar con numeritos más adelante, hasta dónde es el azar, y tiene que ver con esta curva y con este intervalo que acabamos de calcular, ¿sí? Lo que va más allá de dos desviaciones estándar ya tiene un sesgo muy grande, no puede ser natural, no es normal. La frecuencia de la aparición conjunta del efecto E y el factor causal C no es mayor que la que se produciría por casualidad, no causalidad. Significante o significativa es que es estadísticamente la relación entre ambas categorías de eventos es mayor que lo esperado. La dependencia entre dos o más factores, variables que se convierten dependientes, es cuando la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye en la medida que varía el otro. Y no siempre representa una relación de causa y efecto. Y aquí vemos, hay veces en que es no causal, dice hay asociación estadística, pero no lógica entre el factor antecedente y el consecuente. Puede encontrarse una fuerte asociación estadística sin que ésta sea causal. Uno de los más importantes en el análisis de datos es que la presencia de asociación no prueba causalidad. Hablamos de
del alcohol el otro día. ¿Sí? El efecto antes de la causa se descarta la temporalidad de Brazzon-Hill y la presencia de una tercera causa que es la que provoca el efecto. ¿Sí? No es ser médico el factor de riesgo, no es ser enfermera, no es ser camillero, es trabajar en un lugar donde hay enfermos. Ese es el factor de riesgo. Porque si el médico no está trabajando en un lugar donde hay enfermos, aunque sea médico, no tiene riesgo. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que separar. En general, los médicos, porque trabajan en hospitales, tienen un riesgo mayor de adquirir enfermedades infecciosas. Pero si no trabajas en un hospital, no tienes este riesgo. Factor causal, el factor antecedente o causal es suficiente para producir el factor consecuente, el efecto. La tasa de incidencia de los individuos expuestos a ese factor debe ser diferente a la tasa de incidencia en los individuos no expuestos. Otra vez me tengo que ir a las 9 porque otra vez tengo que profesional. Vamos a destajo, sacando entre 8 y 10 exámenes diarios, no yo, todo el facultad. Bueno, la asociación causal directa, cuando el factor bajo consideración tiene la capacidad para producir el efecto sin la intervención de otros factores, lo que habíamos mencionado como cuando hablábamos de causa directa, perdón, causa suficiente y causa necesaria, la asociación causal directa la tiene la causa necesaria. La asociación causal indirecta es los demás elementos en la causa suficiente, ¿sí? Es decir, en la causa suficiente, uno de los factores es la causa necesaria, pero están también los otros, ¿sí? La mordedura, que el perro beba el agua contaminada, etcétera, ¿sí? Cuando el factor afecta a uno o más factores que son a su vez la causa directa de la asociación y se establece una red de causalidad con factores causales en distintos niveles de intensidad. Causa suficiente produce inevitablemente el efecto. Es multifactorial. Uno de los factores es la causa necesaria, como se mencionó, y una enfermedad puede presentar varias causas suficientes. Es decir, puede ser la ruta de la mordedura para que presente rabia, pero puede ser la lamedura de una herida. Nunca mordió a nadie el perro, pero lamió una herida de una persona que ya tenía una herida. Nunca hubo ni mordedura ni lamedura, pero a la persona afectada le quitaron una parte, un órgano, murió y era donador y lo trasplantaron a otra persona que fue el receptor y enfermó. Esto pasó, es real, con un trasplante de córnea. ¿Sí? Pues puede haber varias rutas. Te puedes enfermar de brucelosis por contacto directo, por manipular animales, por no usar guantes en palpación, etc. O por beber leche no pasteurizada. Entonces, hay varias causas suficientes para una misma enfermedad. ¿Sí? Pero solamente una causa necesaria para la brucelosis, brucela. Para la rabia, virus rábico. Para la leptospirosis, leptospira. Es la condición obligada para que se presente el efecto. Si un factor causal es componente de todas las causas suficientes, entonces esa es la causa necesaria. Y aquí está. Rabia paralítica bovina, factores causales, ya decía yo, esta es la parte que yo esperaba antes. Falta de globulinas específicas, la inmunidad, condiciones climáticas, presencia de virus, presencia de murciélago hematófago, presencia de carnívoros terrestres y presencia de refugios. Aquí vemos que si, por ejemplo, hay refugios donde pueden establecerse unos murciélagos, pero no hay murciélagos, pero sí hay carnívoros terrestres, no hay inmunidad, y hay inclusive murciélagos hematófagos, pero no son portadores del lisavirus, del virus rábico, pues es causa no suficiente. Aquí, en todas estas, perdón, se ve aquí, ahí está. Entonces, ok. Estos asistentes se ve, ella. Bueno, en todas estas, donde aparece C, que es la presencia del virus, si hay
murciélago motófago, virus, refugios y condiciones climáticas se presenta. Si hay falta de globulinas, condiciones climáticas, murciélago y virus, se presenta, etcétera, ¿sí? Entonces, hay varias causas suficientes y una necesaria. Terminamos. Este cuestionario es complemento. Este sí viene en la presentación que les había compartido, ya se les había compartido. Entonces, este cuestionario, por favor, lo responden y es parte complementaria de la tarea anterior. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la mañana, 7:15. ¿Sí? Y bueno, espero que ya nos dejen de estos exámenes porque estamos teniendo prácticamente diario examen. Bueno, Bueno, sí, mi equipo tenía una duda con respecto a subir. Es que me confundían. En la 11 se sube solamente lo que se hizo en equipo y en la 12 se sube ya todo, o en la 11 es complementario todo. en la 11 es la de los intervalos de confianza, ¿verdad? Ujú. Sí, esa nada más es la de que hicieron ya de manera individual. Mm, En La equipo van a de, trabajar, van a subir nada más lo que hasta donde vimos con los resultados de de los... OR, etcétera. Punto. Ujú. ¿Sale? Y ya la última tarea que subió, esa ya es individual. Sí, con todos los Ah, ok, intervalos. ok. Ya, ya, ya. Sí, ¿Sale? gracias. Por nada. Bueno, voy a apagar la cámara de aquí. Sale, pues. Grabar.